Hoy comenzamos una nueva serie de conferencias con el título Cuando esperas un milagro, y sería genial si puedes registrar una visita ahí en tu Facebook y lo puedes hacer con el hashtag, o sea, con el gatito que vamos a usar para esta serie, que no está ahí porque se me olvidó mandárselo a Eduardo, pero el hashtag que vamos a usar para toda esta serie es gatito o hashtag IPT Milagro, gatito IPT Milagro. Y con este mismo hashtag vas a poder encontrar las conferencias y todo tipo de comentario que todos hagamos, los vas a encontrar con este simbolito conocido como hashtag o gatito. Si hay nombre en español, alguien dígame cómo se llama en español, ¿no? Y bueno, en pantalla van a encontrar también el código QR, con el que si tomas la fotografía y tienes la aplicación, vas a poder bajar automáticamente el bosquejo a tu dispositivo portátil. Y bueno, continuamente yo recibo mensajes o correos electrónicos o cualquier tipo de comunicación, inclusive en persona, de personas que están platicando conmigo o que me están diciendo: Gerardo, simplemente no puedo ver la salida. O Gerardo, simplemente no puedo ver cómo se podría salvar mi matrimonio. O no puedo ver cómo voy a salir adelante en mi economía, o cómo voy a salir con mis gastos, o cómo le voy a hacer, no puedo ver cómo le voy a hacer para pagar mi colegiatura. La verdad es que no veo una solución a mi problema, o no veo una salida, o no veo una opción. No veo qué voy a poder hacer. Y esta frase de no veo la salida, no veo la opción, es una frase que en realidad describe una escasez de esperanza en nuestras vidas. Es una frase que describe que nos hemos dado por vencidos, que ya no vemos ninguna otra opción más que esperar ahí sentaditos el final que nos espera. Pero yo esta mañana les quiero decir que la manera en que vemos la vida, la manera en que observamos, la perspectiva que tenemos de la vida, del futuro, determina nuestro nivel de estrés, determina nuestro éxito, determina nuestra estabilidad, determina nuestra fuerza. En realidad, la manera en que vemos la vida, la manera en que manejamos nuestra perspectiva, determina la mayoría de las cosas en nuestra vida. Inclusive, la manera en que vemos a Dios, la manera en que vemos el pasado, la manera en que vemos el futuro, el dinero, el sexo, el tiempo, la manera en que vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Todo en nuestra vida está afectado por nuestra perspectiva. Y Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo de esta manera, ahí en sus bosquejos y en pantalla: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y obviamente Jesús no está hablando únicamente de los ojos físicos, sino está hablando de algo más allá. Está hablando de visión, de perspectiva, de ver con ojos espirituales, si los pudiéramos decir así. Y lo que está diciendo es que la perspectiva es muy importante, que deberíamos de aprender a tener la perspectiva desde el ángulo de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no vemos las cosas completas. La mayoría de las veces no tenemos la habilidad de ver desde su principio hasta su fin. La mayoría de las veces simplemente no vemos la vida como Dios la ve. Carecemos de enfoque, de dirección, de claridad. Entonces, es por eso que el día de hoy quiero que abordemos el tema de qué hacer cuando no puedo ver mi futuro con claridad. ¿Qué puedo hacer cuando mi vida, cuando mi futuro, cuando mi momento no veo nublado, veo sin claridad, veo de esa manera que decías un momento, no logro ver el día de mañana, no logro ver la solución? Y nuestra historia que vamos a platicar de hoy realmente es todo el capítulo 8 de Marcos. Entonces un pedacito se los voy a platicar para no tenerlo que leer. Pero en el capítulo 8 de Marcos la Biblia nos habla de un milagro donde Jesús alimenta a 4,000 personas con 7 panes
alimenta a 4,000 personas. Pues esto es un milagro, ¿no? Estamos hablando de unos panecitos, bueno, no eran así, pero sí eran por este tamaño. Y alimenta a 4,000 personas. En otra ocasión, en el capítulo número 6 de Marcos, encontramos que él alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. O sea, era un milagro, vamos a decir, que él había repetido. Y después de este milagro, unos fariseos o unas personas muy religiosas, muy estudiadas de la porción de la Biblia que existía en aquel tiempo, lo enfrentaron y trataban de hacerlo tropezarse con sus palabras, trataban de retarlo y trataban de amenazarlo y trataban de descubrirle algo para poderlo juzgar o echarlo de cabeza o culparlo por hereje. Y bueno, obviamente Jesús siempre les daba respuestas que ellos no podían aludir o daba tal respuesta que quedaban sorprendidos y pues nunca le ganaron, ¿verdad? Pero esta no fue una vez diferente. Habla por un momento con los fariseos y se va. Y después de irse, se sube a una lancha con sus discípulos y lo primero que les dice a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Ustedes deben de tener cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos, cuando oyeron a Jesús, dijeron, ya sabe que no traemos pan. Y es donde empezamos a leer en la cita ahí en sus bosquejos, dice, Jesús supo lo que hablaban. Así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? Después de ponérselos como camotes, les hace una encuesta ahí y les dice, ¿no recuerdan nada en lo absoluto? Y él les empieza a recordar los 2 milagros recientes, ¿no? Le dice, cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes. ¿Y cuántas canastas recogieron después de que alimenté a los 5,000 con 5 panes? Y ellos responden, 12, contestaron ellos. Y luego le recuerda el inmediato, el de hace unos minutos. ¿Y cuánto alimenté y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, cuántas canastas grandes con sobra recogieron? Y dicen, 7, recogimos 7. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Y lo que Jesús trataba de enseñarles a sus discípulos era ver más allá. Era tener más visión, a tener más perspectiva. Y aquí yo quisiera mencionar 2 cosas importantes antes de seguir y están en sus bosquejos. Y es que todo milagro de Jesús tiene un mensaje. Todo milagro de Jesús tiene un mensaje. Y en ambos milagros de la alimentación de los 4,000 y de los 5,000 que él platicó, había un mensaje además de suplir las necesidades de las personas. Sus necesidades físicas fueron suplidas, pero había otro mensaje ahí. Y aunque los discípulos no estaban ciegos ni sordos, como Jesús dijo, pero sí estaban ciegos y sordos todavía en su visión y en su perspectiva del futuro. Otra cosa que quiero mencionar es que la ceguera en la Biblia muchas veces es una metáfora de una mente cerrada. Y eso es muy importante entender porque el siguiente milagro del que vamos a hablar de Jesús sana a un hombre ciego y nos enseña verdades extraordinarias. Pero bueno, volvamos a la historia donde estábamos, ¿no? Porque hay algunas cosas que evitan que yo pueda ver el futuro con la perspectiva correcta, que evitan que yo pueda tener la visión o simplemente evitan que pueda ver el día de mañana, que evitan ver cuál es el problema en mi vida, que evitan poder reparar mi matrimonio, que evitan poder resolver los conflictos en mi trabajo. Y de repente nos sentimos sin rumbo, sin fin, no tenemos una perspectiva. Y la primera razón, porque no podemos con claridad ver el futuro, es mi orgullo. Mi orgullo es lo que debe de decir sus bosquejos. Mi orgullo evita que yo pueda ver lo que Dios quiere hacer en mi vida, o lo que está Él haciendo en mi vida. Y la Biblia dice, cuando Jesús habla con sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y en la Biblia muchas veces representa
el orgullo con la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, los que saben un poco de panadería y los que no saben, pues les voy a platicar. La levadura es lo que le echan a la mezcla de la harina para que el pan se infle. Si usted no le echa levadura a sus panecitos, sus panecitos no se van a inflar, va a quedar una piedra ahí, ¿no? Y quebradiza si está delgadita y inmordible si está grande, ¿verdad? Créanme que yo me he equivocado y no le he puesto harina a los pasteles y parece una rueda prehistórica, ¿no? Que para ponerlo en triciclo o algo, porque esa cosa queda más dura que nada. Pero con un poquito de ese famoso levadura royal que le pongan a la harina, el pastel ¡pum!, se infla. ¿Verdad? De hecho, a mí me llama mucho la atención ir bueno, pues, me gustan cosas así muy simplonas, ¿no? Entonces me gusta ir y llegar al Calimax cuando tienen los panecitos chiquitos, así unos bolillitos, unas bolitas, las ponen ahí y las ponen a orear. Y paso como a los 10 minutos y las bolitas crecieron, ¿no? Todavía ni entran al horno. Y paso como, no sé, otro rato después y ya parece un bolillote, ¿no? Y todavía no entra al horno. Y luego lo meten al horno. Y sucede algo también interesante. Cuando la harina tiene demasiada levadura, los panes no dejan de inflarse y se revientan. Y eso es lo que pasa con el orgullo en nuestras vidas. Con un poquito de orgullo echamos a perder la perspectiva de Dios para nosotros. Nos evita el poder ver las cosas y la vida en la forma de Dios. Nos evita poder ver el futuro de nuestras vidas. Nos bloquea. El orgullo saca las cosas de proporción. De hecho, uno de los destructores más severos en cualquier tipo de relación, amistades, noviazgos, sociedades y matrimonio, es el orgullo. Porque cuando vivimos engreídos en el hogar, cualquier cosa se sale de proporción. De hecho, la Biblia en una cita que no está en sus bosquejos, que es Proverbios 13:10, dice, es el orgullo. El orgullo solo provoca peleas. Proverbios 13:10. El orgullo solo provoca peleas. A través de platicar con una cantidad de parejas nos damos cuenta que simplemente el no querer bajar la guardia, el no querer dar su imagen a ceder, no permite que la relación se repare. Y es que el orgullo solamente nos da problemas. Y en la perspectiva de ver las cosas, es por orgullo que muchas veces no queremos ver las cosas como Dios dice que las veamos. No queremos ver la vida al estilo de Dios. La segunda cosa que impide que veamos con claridad el futuro o nuestra vida al día siguiente es la mentalidad a corto plazo. Cuando mi enfoque está en el presente, en el aquí y ahora, en el beneficio inmediato, en lo que puedo tener hoy. Mucho de esto hablamos la semana pasada. Esto es tener una mente a corto plazo. Cuando mi enfoque está en mi felicidad a cualquier precio. Y esto es lo que le estaba pasando a los discípulos. Los discípulos no veían más allá del momento. Jesús estaba hablando de la vida y ellos estaban hablando del lonche. Jesús estaba hablando de cosas trascendentales y ellos simplemente tenían la mirada en que solamente traían una barrita de pan o una pieza de pan en ese barco. Jesús está hablando de la madurez, de la necesidad de madurar y ellos simplemente están hablando de la siguiente comida que van a hacer. Y dicen, al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. El tener nuestros ojos puestos en el beneficio inmediato, en el hoy y ahorita, no nos permite ver con claridad el futuro. La tercera cosa que impide que nosotros podamos ver con claridad el futuro es la memoria a corto plazo. Esa historia es bien chistosa, porque Jesús acaba de alimentar a 4,000 personas y se suben a la lancha y les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y los apóstoles no se ponen a pensar que Jesús le dio a comer a 4,000. Se ponen a pensar en que nada más tenemos un pedacito de pan.
Ay, Jesús se enojó porque nada más tenemos un pedacito de pan. Cuando Jesús con unos panes, 7 panes le da a comer a 4,000 personas. Y yo creo que Jesús dice, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿no pueden recordar lo que sucedió hace 20 minutos? Y pareciera que nosotros tenemos una memoria corta. La Biblia dice sobre lo que Jesús les dice, ¿no recuerdan nada en absoluto? Y la verdad es que es muy fácil olvidar las múltiples intervenciones que Dios ha tenido en nuestras vidas. Seas una persona sumamente espiritual, una persona que ha vivido mucho tiempo en la iglesia, o una persona que a lo mejor no eres una persona religiosa, no eres una persona de iglesia de todas tus semanas y de toda tu vida. Sin embargo, todos los que estamos aquí hemos podido ver la intervención milagrosa de Dios de alguna manera en nuestras vidas. Simplemente vamos en el auto y decidimos por alguna razón inexplicable reducir la velocidad y pasa un tráiler, ¿no? Y tenemos intervenciones diarias divinas de parte de Dios. Pero tendemos a olvidarnos de esas cosas. Algunos de ustedes que nos conocen posiblemente van a recordar que antes de dirigir esta iglesia teníamos una organización que se dedicaba a ayuda social y hacíamos eventos masivos por todo el estado y normalmente fijábamos los precios de estos eventos para que la gente pudiera pagar los boletos, ¿no? Y aunque sabíamos que los eventos costaban mucho más y que otros organizadores cobraban mucho dinero por hacerlos, nosotros lo único que queríamos es que la gente fuera a estos eventos. Y muchas veces simplemente no salieron los costos del evento. Pero en una ocasión en particular, terminó el evento y yo tenía que pagar $7,000 el jueves siguiente. Y no los tenía. De verdad, no los tenía ni en tarjetas de crédito, ni en el banco, ni mucho menos de los no recursos que generó el evento. Entonces yo dije, bueno, pues Dios, tú sabrás qué vamos a hacer. Y el miércoles previo nos invitaron a comer unos amigos y desayunando con ellos, en medio del café ya, él saca un cheque y me lo da. Y yo veo el cheque y un dineral. Y le digo, ¿qué se trata esto? Me dice, no, pues es que sentimos de parte de Dios, así nos dijo, regalarles este dinero. Y yo le dije, jamás en la vida voy a aceptar este dinero de ti. Tú eres mi amigo, yo no puedo abusar de ti de esta forma. Total, ellos insistieron tanto que terminé diciéndole, mira, por cuestiones de transparencia, tú no tienes idea de lo que ha sucedido, pero te pido que me des ese cheque, pero no a nombre mío. Dámelo a nombre de mi proveedor, que en este caso era Carlos Pacheco. Y dice, pues ok, y me da el nombre a nombre de Carlos, ¿no? A lo mejor nos está viendo ahí. Saludos, Carlos. ¿Por cuánto creen que era el cheque? $7,000. La verdad es que me quedé súper apantallado. Pero ahí no se termina la historia. Poquitito después, casi inmediato, mi hijo se fracturó un brazo. Para no hacerles una historia muy larga, más larga, se fracturó un brazo en Estados Unidos, no podemos salir de Estados Unidos y lo tenemos que mandar al hospital allá. Yo no sé si usted sabe que mandar un hijo al hospital de Estados Unidos es como entregar la vida. Y más cuando firmas. Se acabó, tu autoridad llegó hasta ahí. Y los doctores van a hacer lo que sea necesario, ¿no? Y sí, hicieron lo que fuera necesario y la cuenta cuando me la dan excedía los $40,000. Yo estaba, no tienen ni idea. No tenía el dinero, no sabía ni dónde lo iba a sacar. Si los 7,000 no tenía, pues menos los 40,000, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Recordamos de qué manera milagrosa esos $7,000 en un lugar donde no esperábamos, Dios los proveyó para nuestra vida. Intervino de una manera milagrosa en nosotros y nos dio esperanza. El no tener una memoria de corto plazo, sino tener una memoria de decir, ¿sabes qué? Si Dios nos ayudó con esto, ¿no podrá con los 40? Y Dios se encargó de ese dinero. De verdad se los digo, Dios se encargó.
Pero nuestra historia no empieza ahí. Nuestra historia empieza 26 o 27 años antes, cuando Rosy y yo éramos novios. Y le creíamos por $5 y luego le creíamos por 20. Recuerdo claramente que antes de casarnos le creímos por $373. Y cuando volteamos a ver las intervenciones constantes de Dios, nos da la oportunidad de ver el futuro con seguridad. El no tener una mente a corto plazo. El no enfocarnos únicamente en que vemos la situación perdida. El no enfocarnos únicamente en no encontrar esperanza inmediata en nuestros medios y en nuestras habilidades. Sino ponernos a recordar las intervenciones múltiples, milagrosas. La verdad es que me tomaría, no sé, 3 conferencias para poderles decir cada una de ellas. Yo solamente les puedo decir que cuando Rosy y yo nos casamos no teníamos dónde vivir. Así, no teníamos dónde vivir. Y Dios de una manera espectacular, milagrosa, nos dio un lugar donde vivir. Y yo de verdad, o sea, en serio, ¿no? Yo toda la vida he trabajado, toda la vida me he esforzado, nunca he estado esperando ahí que... No, o sea, de verdad, ¿no? Pero Dios intervino de una manera extraordinaria, más abundante, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y son todas esas cosas en la vida, todas esas eventos, esas intervenciones, las que posiblemente nos tienen parado enfrente de ustedes. Y yo no me considero el ejemplo extraordinario. De hecho, me considero el ejemplo fracturado. Pero hemos aprendido a no olvidar las intervenciones de Dios en nuestra vida. Y nosotros, todos nosotros, yo los quiero animar a no olvidar las intervenciones de Dios en sus vidas. A mí me gusta mucho mantener ahí un diario de las cosas que oro y de las cosas que Dios me responde y cómo lo hace y cuándo lo hace. Y cuando estoy que la cobija arrastro hasta el piso, ¿no? Pues me voy a buscar a ver dónde tengo ese diario. Y me pongo a leer el tiempo que tardó, las cosas que sucedieron y la milagrosa intervención de Dios. Y salgo de veras animado y restaurado. El ejemplo que les platicaba de mi hijo de los $40,000 de hospital. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó en resolver eso? Como 8 meses. Yo estaba sufriendo esos 8 meses. No encontraba me metí a la regadera. Vivíamos en un garage. Los 4 allá al otro lado. Y el baño, la regadera estaba de ese tamaño, ¿no? Y la verdad es que es mi paño de lágrimas la regadera, porque ahí nadie me puede oír cuánto lloro y cuánto grito, ¿no? Y me acuerdo que me tiraba al piso y la mitad del cuerpo me quedaba dentro de la regadera y la mitad por fuera. Me metí a llorar ahí a la regadera de la angustia, ¿no? Tardó un periodo. Pero aunque veamos que las cosas tardan, tenemos que recordar la manera que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Entonces, no podemos tener una memoria a corto plazo. No podemos tener una mentalidad a corto plazo. Y no podemos tener o llenarnos o vivir llenos de orgullo. ¿Sí mencioné el número 3 o me adelanté? Sí, ¿verdad? Memoria a largo plazo. Es que el cerebro de repente se me oxida. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si nosotros no estamos enfocados, vamos a perder la esperanza con muchísima facilidad. Y posiblemente en este momento no puedas recordar ese tipo de eventos como el que yo te platico en mi vida. Y yo quisiera entonces leerte esta cita bíblica que se encuentra en Efesios 1, 17 y 18. Le pido a Dios que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado. La esperanza segura. La visión del futuro. Y esa cita nos dice que solamente la vamos a encontrar
Si nunca antes la has encontrado, solamente la puedes encontrar en Dios. Y seguimos leyendo en el capítulo 8 de Marcos. Vamos a encontrar que después de que cruzaron el lago, los discípulos en la lancha llegaron a otra ciudad que se llamaba Betsaida. Y ahí empezamos a leer en sus bosquejos. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Y aquí vamos a ver rápidamente tres cosas que necesitamos que sucedan, necesitamos hacer para ver un milagro en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros pensamos que un milagro es que lleguen y oren por un enfermo y se levante, o que sucedan cosas así extraordinarias, de que yo necesitaba un dinero y abrí la puerta de mi casa y hay una maleta con dinero, ¿no? Creemos que esas cosas son milagros, pero en la definición de Dios, eso no nada más se determina como un milagro. La restauración de un matrimonio es un milagro. Una estrategia nueva comercial es un milagro. Una negociación favorable para no perder una casa es un milagro. Que uno de los hijos regrese a casa es un milagro. El tener una buena relación con la familia puede ser un milagro. Todas estas cosas pueden ser milagros en nuestras vidas. Pero hay tres condiciones para que un milagro suceda en nuestras vidas. Y dice la cita que leíamos: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús. Y ahí en sus bosquejos debe de leerse: los milagros suceden cuando alguien muestra interés. Los milagros suceden cuando alguien muestra interés, cuando alguien muestra iniciativa, cuando no se quedan esperando a que llegue el fin, ¿no? Como les decía, no veo el futuro, aquí me quedo a que me atropelle la vida. Cuando no nos quedamos con los brazos cruzados, cuando no esperamos a que las cosas se resuelvan solas, ningún cambio va a suceder en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras propiedades, si nosotros no nos levantamos de nuestra depresión o nuestro desánimo y mostramos interés. Me llama la atención los amigos de este hombre que se interesaron tanto en él, que él, siendo un hombre ciego, no pudiera haber llegado con Jesús, y actuaron, lo llevan con Jesús. Y de hecho, yo quiero hacer otra aplicación de esta cita, ¿no? Si tú conoces a alguien que necesita acercarse a Jesús, anímate. El domingo que entra es una excelente oportunidad para traer a tus amigos. Es una oportunidad porque la gente está pensando en Jesús ahorita. Semana Santa celebramos todo el planeta casi la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Todos estamos conscientes de esta fecha. Y es una fecha muy propicia y muchas personas deciden tomar una oportunidad de acompañarte a la iglesia. Ojalá tomes esta oportunidad, porque también es un milagro, un gran milagro, que una persona decida acercarse a Jesucristo. Y seguimos leyendo ahí en la cita, y dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Y los milagros suceden, así tiene que leer su bosquejo, cuando alguien se acerca a Jesús. Lo primero es intención. Lo segundo es acercarnos a Jesús. Y podemos tratar de enfrentar la vida solos. Podemos tratar de enfrentar todos los problemas y todas las circunstancias de nuestra vida solos, a través de nuestros recursos y nuestras habilidades. Pero la verdad es que Dios sigue siendo Dios. Y cuando nos acercamos a Él y le decimos: toma el control, yo la verdad no tengo la fuerza, no tengo la visión, no tengo los recursos para seguir adelante. Si tú no tomas acción, aquí queda todo. Y cuando yo digo que Dios sigue siendo Dios, cuando su presencia está en nosotros, nos da las posibilidades de poder seguir enfrentando la vida. Nos da la posibilidad de poder seguir teniendo esperanza. De hecho,
La Biblia dice, ¿qué pasa cuando Él habita en nuestro interior? Y lo menciona de esta manera. Dice la Biblia que cuando Dios, su Espíritu, habita en nosotros, entonces nosotros mostramos como un fruto. Es como cuando vamos y nos dicen, ese es un manzano. Y tú te acercas y le ves manzanas y dices, sí, cierto, es un manzano. Bueno, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios habita en tu interior, tú tienes unos frutos de que muestra que así es. Y no están sus bosquejos, ustedes los pueden encontrar en casa, en Gálatas 5:20 al 23. Y dice que el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Piense por un momento en sus relaciones. Piense por un momento en su matrimonio. ¿Acaso no fuera un milagro que Jesús tuviera más amor, más alegría, más paz, más paciencia, más gentileza, más bondad, más fidelidad, más humildad y algunos de nosotros hombres, más control propio? Ese es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros cuando nos acercamos a Él y permitimos que Él nos inunde, que Él tome gobierno de nuestras vidas. Ese es el tipo de cosas que Dios puede producir en nosotros si se lo permitimos. Si tú crees que tú necesitas algo de esto, tienes que dar una oportunidad a Dios. ¿Quieres ver un milagro en tu vida verdadero? Tienes que acercarte a Jesús y abrirle de capa tu corazón y tu vida y decirle, ven y mora en mi interior porque yo ya no puedo enfrentar esto más. Número 3, para que los milagros sucedan, debe leer el bosquejo. Los milagros suceden cuando confiamos en la guianza de Jesucristo. ¿Queremos ver cosas extraordinarias suceder en nuestras vidas? Es necesario que vivamos de una manera extraordinaria. Es necesario que vivamos la vida de la manera que Dios dice que la debemos de vivir. Mucho ya hemos dicho aquí que nadie nace sabiendo hacer la vida. Nadie en este planeta nace sabiendo ser hijo, o sabiendo ser padre, o sabiendo ser esposo, o empleado, patrono, o empresario. Qué extraordinario fuera que alguien nos diera un manual y nos dijera, aquí está el manual de ser papá, aquí está el manual de ser hijo, aquí está el manual de ser empleado, de ser empresario, aquí toma un manual de la vida. Pero lo que pasa es que sí tenemos ese manual. Y ese manual para la vida se llama la Biblia. Que son las palabras de Dios escritas para nosotros. Y si nosotros hacemos la vida de acuerdo a su manual, vamos a ver milagros ocurrir en nuestras vidas. La Biblia promete que si nosotros hacemos la vida de acuerdo a este manual, todo nos saldrá bien. Y yo no estoy hablando que no vamos a tener problemas y que no vamos a tener circunstancias difíciles. Lo que sí estoy hablando es que la manera perfecta de hacer la vida está en el manual de la vida que Dios nos ha dado. Y debemos entonces, para ver un milagro, confiar en esa guianza. Y confiar no solamente quiere decir leer y venir a la iglesia y estudiar un poquito. Quiere decir hacer lo que está escrito. El caso es de que Jesús, después de esto y después de agarrar al ciego, hace algunas cosas interesantes. La verdad, yo nunca había visto que Jesús hiciera este tipo de cosas. Y hace dos cosas muy particulares, ¿no? Sana al ciego de una manera muy particular, porque le escupen los ojos. Y uno dice, ¿por qué hace eso, no? Y luego es la única vez en toda la Biblia que nos dice que Jesús sanó en partes a alguien. Y vamos a leerlo. Y dice, luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, no puedo verlas con claridad, parecen así como árboles caminando. O sea, no quedó sanado por completo. Y en el versículo 25 dice, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podría ver todo con claridad.
Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Aquí aprendemos 3 lecciones y rápidamente concluimos con esto. Nuestra visión espiritual crece progresivamente. Muchos de nosotros creemos que esto va a crecer de la noche a la mañana. Hace un rato yo les hablaba de mi vida y cómo hemos llegado a este punto, y a lo mejor nos ha costado 26 años porque somos bien necios, ¿no? Pero es un progreso, es un proceso. Lo importante es que nosotros tomemos la decisión de entrar en este proceso y ver cosas extraordinarias suceder en nuestras vidas. La segunda cosa que aprendemos de este último milagro que acabamos de ver de Jesús es que mi visión es probada en la forma en que veo a otros. Y quiero explicarlo tantito. Porque ver desde la perspectiva de Dios es completamente diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Déjenme darles un ejemplo. Y otra vez siempre hablo del matrimonio, pero será porque estoy casado, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves a tu cónyuge? ¿Cómo ves a tu esposo o a tu esposa? ¿La ves de la manera que Dios la ve? ¿Con un gran valor? ¿Con completa aceptación? ¿La ves con amor o lo ves con amor, con perdón? ¿Qué tal al resto de las personas que nos rodean? ¿Cómo vemos a las personas? ¿Las vemos como Dios las ve? Si tenemos la visión de Dios en nuestras vidas, vamos a ver a las personas como Dios las ve. Y nuestras relaciones humanas van a ser resueltas con muchísima más facilidad. ¿Qué milagro sucedería si viéramos a las personas con compasión? Si viéramos a nuestra cónyuge, a nuestro cónyuge con compasión. Si viéramos a nuestros hijos con compasión. Si viéramos a nuestros empleados, a nuestro patrón, a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros enemigos con compasión. ¿Qué milagro sucedería? Y número 3, ahí en el último párrafo de sus bosquejos, es que Jesús sana mi visión de 3 maneras. La primera, sana mi enfoque. Mi enfoque mejora cuando yo pongo mi vista en la manera de Dios de hacer las cosas. Entonces tengo nuevas metas. Tengo nueva inspiración. Sé hacia dónde tengo que llegar. La segunda cosa es que mi perspectiva se hace más grande. Dejo de ser una persona egoísta que solamente pienso en mí, en mis placeres, en mis deseos, en lo que yo puedo ganar. Y empiezo a ver por los demás. Y la tercera es que mi visión se aclara. Ya sé a dónde quiero llegar, pero no solamente Dios nos dice, tú tienes que ser esto, sino nos dice, ¿cómo? ¿Cómo lograr eso? Y a mí me gustaría casi terminar aprendiéndonos esta cita, este pedacito de esta cita de memoria. Está en sus bosquejos y dice, enséñame lo que no alcanzo a percibir. Hay cosas que simplemente tú y yo no alcanzamos a percibir, pero qué extraordinario fuera que todos los días viviéramos diciéndole a Dios, enséñame lo que no alcanzo a percibir. Está sencillo aprenderse, ¿no? Enséñame lo que no alcanzo a percibir. A ver, ¿por qué no repiten conmigo así con todo el corazón? Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Una vez más, enséñame lo que no alcanzo a percibir. Una última vez, como si fuéramos en el preescolar. Enséñame lo que no alcanzo a percibir. Qué increíble que esta palabra no se borrara en nuestra boca durante esta semana, en toda circunstancia, en toda situación. Al final del capítulo 8, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y sus discípulos le contestan, pues algunos piensan que eres Juan el Bautista que resucitó, y otros piensan que eres otro profeta. Y entonces Jesús les hace una pregunta a ellos, les dice, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y muy conocida es la cita porque Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y es que la manera en que veo a Jesús determina con cuánta claridad veo el resto de las cosas. Si tú quieres tener una perspectiva clara del día de mañana, si quieres tener una perspectiva sin estorbos, con seguridad, con fe del día de mañana, solamente Dios.
Solamente Jesús te puede dar esa claridad. Yo quiero orar por nosotros para terminar. Si me dan la oportunidad y donde están sentados, permítame hacer una oración por nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, nos entregamos a ti. Queremos ver la vida como tú la ves. Queremos aprender de estas lecciones, de esto que estudiamos el día de hoy y ponerlo por obra. Queremos tener tu perspectiva. Y si usted jamás se ha acercado a Dios, si no le ha permitido o no ha invitado a que Dios deje de morar a su alrededor y mora en su interior, yo le pido que en su mente, ahí donde está sentado, si usted quiere iniciar esto en su vida, haga esta oración. Es un asunto privado, nadie tiene que ver con ello, solamente usted y Dios. Y dígale a Dios: Dios, vengo delante de ti, porque reconozco que solo no puedo continuar. Te necesito en mí, te necesito en mi vida. Ven y habita en mi interior. Reconozco que me he equivocado muchísimo y te he ofendido mucho. A veces ni cuenta me doy, pero te pido perdón. Perdón por no hacer la vida como tú dices que la haga. Perdóname. Ese día recibo el regalo de Jesucristo que pagó con su vida por mi vida, para que yo no tuviera que pagar con mi vida. Gracias porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó. Te entrego mi vida, Dios, y te pido que tú reines ahora en mi vida, en el nombre de Jesús. Si tomaste una decisión, te pido que por favor me lo hagas saber en tu tarjeta de conexión. Dios les bendiga.